Descubrimiento importante de la Guardia Civil según OK Diario, en el caso Negreira. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Fijaos, ¿no? Que dentro de poco voy a recopilar, ¿no? Y hacer un resumen con Miguel Ángel Pérez, ¿no? De la situación del caso Barça Negreira, pero ha saltado una noticia dada por OK Diario que me parece muy relevante, puesto que ya sabéis, ¿no? Que se produjo un registro por parte de la Guardia Civil que adelantó ese registro Alejandro Aguas, ¿no? Aquí en el canal y en el debate. Y habían dicho que había sido un registro satisfactorio, ¿no? En cuanto a que habían recopilado bastante documentación y parece que empiezan a salir las primeras evidencias, ¿no? O las primeras pruebas que pudo incautar la Guardia Civil de ese registro. Como siempre, vamos a compartir esta noticia, en este caso de OK Diario, y la vamos comentando, ¿no? La Guardia Civil encontró las calificaciones de árbitros firmadas por Negreira, que Medina Cantalejo niega. Los registros en la sede del Comité Técnico de Árbitros arrojaron pruebas de que Enríquez Negreira calificaba a los árbitros. OK Diario accede al documento que revela la firma del expresidente hasta en 5 clasificaciones de árbitros. Recordad, ¿no? Todo esto del índice corruptor, como le llaman, y la importancia que tiene, evidentemente, ¿no? La Guardia Civil encontró en los registros realizados en la sede del Comité Técnico de Árbitros clasificaciones arbitrales firmadas por José María Enríquez Negreira. Así lo detalla un documento al que ha tenido acceso OK Diario. El ex vicepresidente de los árbitros no solo comunicaba los ascensos y descensos, que esto es lo que nos han contado, ¿no? Que simplemente se limitaba como vicepresidente a comunicar ascensos y descensos, como han querido vender diversos miembros del colectivo arbitral, sino que también era el encargado de ponerles nota, algo que ya daba por hecho el juez Aguirre. Lo tenía clarísimo el juez Aguirre, instructor del caso y de lo que tiene pruebas desde el pasado mes de septiembre, que es cuando se entró en Las Rozas y se encontraron diversos documentos que lo demuestran. El que fuera número 2 del arbitraje español y que estuvo a sueldo del Barcelona durante parte de esa etapa era uno de los encargados de evaluar la labor de los colegiados en los partidos para los que eran designados. Estas clasificaciones servían para decidir quiénes eran los que al término de una temporada ascendían, descendían, se mantenían en la categoría o incluso pasaban a ser árbitros internacionales. Bueno, lo importante que es esto, ¿no? Como vamos a explicar. Mira, aquí hay uno de los documentos, parece ser, ¿no? Uno de los documentos incautados por la Guardia Civil. Según los documentos a los que ha tenido acceso OK Diario, la Guardia Civil encontró varios documentos en el sótano de la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde se encuentran las oficinas del CTA. Durante las casi 11 horas que los agentes estuvieron buscando archivos y documentación relacionada con el caso Negreira, encontraron hasta comunicaciones dirigidas a árbitros relativas a cambios de categoría. Esos archivos incluían clasificaciones firmadas y entre los firmantes se encontraba Enríquez Negreira. Es que, bueno, volveré a explicar lo que he explicado otras veces después, ¿no? De leer la noticia, pero esto es 2 más 2, 4, ¿vale? En concreto, el documento detalla parte de lo que se encontró en el registro, destacando lo siguiente. En papel, fundamentalmente carpetas y facturas, como se reseñan, 10 carpetas de cartón referidas a diferentes árbitros y que contienen el expediente personal y baja de los mismos. 5 comunicaciones dirigidas a árbitros, relativos a cambios de categoría, y que adjuntan clasificaciones de los mismos firmados, entre otros por el señor Negreira, al menos en apariencia. Las sospechas del juez que instruye el caso, el magistrado Joaquín Aguirre, giran en torno al sistema de ascensos y descensos de los árbitros, dada la posible influencia directa o indirecta que Negreira pudo ejercer sobre los árbitros de fútbol en respuesta a los pagos efectuados por el Barça. Y tras los registros que ordenó en las oficinas del Comité de Árbitros situadas en la sede de la Federación, que han quedado confirmadas. Cabe recordar que uno de los autos de la instrucción señala que, debido a su posición, esto podría constituir una forma novedosa de amaño de encuentros alejada del tradicional método de pago para un partido concreto. Este método consistía en designar árbitros afines para diversos partidos, puesto que Negreira era uno de los encargados de clasificar técnicamente a los árbitros a tenor de las correspondientes evaluaciones. Es que esto lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Pero es así. En esas evaluaciones de los que ahora el juez tiene pruebas que estaban supervisadas por Enrique Negreira, se aplicaba el famoso índice corrector, llamado por muchos árbitros índice corruptor, que consistía en una forma subjetiva de calificar las actuaciones de los colegiados. Además, entre las funciones del exdirectivo del CTA se encontraría la de designar a los delegados informadores, cuyo cometido no es otro que observar y calificar las actuaciones de los colegiados, lo que refuerza la tesis del juez sobre la influencia de Negreira en los árbitros.
Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran que desde el Comité Técnico de Árbitros, con su actual presidente, Luis Medina Cantalejo, a la cabeza, mintieron. Esto es muy importante, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué mientes si no tienes nada que ocultar? A la hora de restar importancia a las funciones de Enríquez Negreira. Cuando explotó el escándalo del pago de 7,6 millones de euros del Barça, al ex número 2 de los colegiados, desde el colectivo arbitral se limitaron a señalar que era una persona que estaba en la sombra, ¿no? Como dijo Medina Cantalejo, que comunicaba los ascensos y descensos, pero que no era de los encargados en evaluar a los árbitros. Ahora, después de revelarse que la Guardia Civil encontró las clasificaciones arbitrales firmadas por Negreira, se demuestra que las palabras de Medina Cantalejo sobre las funciones del exárbitro eran falsas. No conocíamos muy bien su cometido. Nos veíamos 2 veces al año. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. No sabemos qué competencias tenía, señaló entonces. También se limitó a decir que, pese a que él ejerció durante parte de esos años como adjunto al director técnico, no tuvo mucha comunicación con Negreira. Bueno, todo esto ha sido, evidentemente, desmentido por los árbitros y, por cierto, por el propio Negreira, que ante Hacienda declaró también que, por supuesto, que evaluaba a los árbitros y que influía, ¿no?, en los ascensos y descensos. Por si fuera poco, a lo largo de la instrucción, el magistrado Aguirre ha reconocido que el Barcelona pagó durante 17 años a Enríquez Negreira debido a que consideraban que sus intereses se satisfacían, puesto que llegaron a elevar progresivamente las cuantías de esos abonos al ex vicepresidente arbitral. Se presume por pura lógica que el Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara. Es que es una cosa muy obvia, ¿no? Ese supuesto beneficio en favor del Barcelona habría llevado al resto de equipos a sufrir un perjuicio directo, lo que llevó al juez a denegar la petición del club catalán de impedir que el Real Madrid se personara en la causa como afectado. Aunque los blancos no son los únicos que lo hicieron, puesto que el resto de clubes de primera y segunda también lo están, puesto que aquí acudieron a los tribunales de forma conjunta con la Liga. Vamos a ver, si es que esto es volver a ordenar muy fácilmente los temas. Vamos a ver. El Barça paga Negreira, ¿vale? El Barça paga Negreira, va elevando progresivamente las cantidades porque se supone que está satisfecho. Negreira dice que le pagaban para que hubiese neutralidad arbitral con el Barcelona, es decir, que el Barça no saliera perjudicado. Y el propio Negreira cuenta que entre sus funciones estaba la de evaluar a los árbitros y, bueno, pues a través del índice corruptor, como le llaman, bueno, pues ir condicionando ascensos, descensos, internacionalidades de los árbitros. Entonces, ¿quiere decir esto que Negreira cogiese a un árbitro en concreto y le dijese: oiga usted, si no beneficia al Barcelona en el próximo partido, perjudica al Madrid, yo le desciendo? No, no era así, evidentemente, ¿no? Pero Negreira acompañaba a los árbitros muchas veces al campo, quedaba a comer con ellos, y Negreira les comunicaba los ascensos y descensos, los motivos para los ascensos y descensos, e influía en el índice, insisto, en la clasificación de los árbitros, como ha quedado evidenciado. Los árbitros, que no son tontos, veían perfectamente qué pasaba cuando tomaban decisiones en contra del Barcelona o cuando las tomaban a favor, ¿no? Y lo mismo con el Real Madrid. Y esto lo hemos evidenciado durante estos años, ¿no? ¿Cuál era la reacción de Sánchez Arminio cuando Muñiz Fernández le pitaba un penalti a Pepe en Elche, que no era, ¿no? ¿Y qué ocurría cuando un árbitro le concedía un gol con la mano a Messi, que podía ser decisivo para la Liga, y cómo le designaba para la Copa del Rey, después para la final de la Copa del Rey? Esto los árbitros lo sentían, lo palpaban, evidentemente lo entendían y sabían perfectamente por dónde iba la corriente, ¿no? Qué es lo que mejor les venía y lo que peor les venía. ¿Quiere decir que saliesen al campo deliberadamente a equivocarse? Estoy seguro de que no. Bueno, al menos en la mayoría de casos estoy seguro de que no. Pero en esa décima de segundo en la que tienes que tomar una decisión, es muy importante saber cuál es tu zona de confort y cuál es tu zona de inseguridad, ¿no? Y eso muchas veces determina las decisiones que tomas. Si Negreira no hubiese cobrado absolutamente nada, si nadie hubiese cobrado nada, pues no podríamos decir esto. Podríamos teorizar sobre por qué había una corriente a favor del Barcelona, la del Villarato, por ejemplo, pero no podríamos sentenciar. Ahora sabemos que hubo 7,6 millones de euros en pagos a Negreira. Y evidentemente es muy importante recalcar la influencia que tenía Negreira en las carreras de los árbitros, por qué nos han mentido, ¿no? Cuestionar por qué nos mienten sobre esa influencia que tenía, sobre esa relevancia y seguir adelante, ¿no?, con esta investigación. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.